Hola. Sí, se escucha. Okay. Hi. How are you? Fine. I will try to speak slowly. Please. Thank you very much. Ok. Buenas tardes. Vamos a continuar We are la going to jornada continue referida a utopía, historia y today's session, epistemología en la Utopia History. construcción de Europa y América Latina. Esta tarde vamos a estar escuchando las ponencias de Adam Sarnota, del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España. Su ponencia estará referida a la construcción de Europa a lo largo del siglo XX, modelos nazistas, comunistas e integracionistas. En segundo lugar, vamos a escuchar a Stefano Bianchini, de la Universidad de Bolonia, Italia, refiriéndose a enmendar utopías, la tentativa frustrada de reformar el socialismo de Estado en los países de Europa Oriental. Luego de un receso, vamos a escuchar a José Faraldo, de la Universidad Complutense de Madrid, de España, refiriéndose a una utopía cercana, Polonia y los polacos en Europa. No es fácil hacer la presentación curricular de nuestros panelistas con una larguísima trayectoria y producción intelectual. Creo que no les voy a hacer justicia en una presentación abreviada. Voy a referirme en primer lugar a Adam Starnota, que es director científico del Instituto Internacional de Sociología del Derecho de Oñati, España, y profesor de Derecho, codirector de la Red de Estudios Interdisciplinarios del Derecho de la Universidad de New South Wales, en Sydney, Australia, y profesor de Derecho en la Universidad de Białystok, en Polonia. Enseña filosofía del derecho y sociología del derecho, como así también historia legal y de las ideas políticas y derecho comparado. Ha realizado numerosas estancias en instituciones académicas, por ejemplo, en la Academia Real de Ciencias y Artes, en el Colegio de Budapest, en el Instituto para los Estudios Avanzados de la Universidad de Budapest, profesor visitante en la Universidad Centroeuropea y en una enorme cantidad de instituciones académicas. Es miembro del comité editorial de una numerosa cantidad de publicaciones académicas. Les cedo la palabra al primer panelista. Luego presentaré al siguiente. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, les pido disculpas porque no hablo castellano. Como saben, vengo de España, pero no soy español. En realidad no tengo nada en común con España, solamente con el instituto en España. Yo soy polaco. Nací en Polonia, me crié en Polonia, pero me fui de Polonia hace más de 30 años para luego ir a vivir a Australia. Mi vida intelectual se desarrolló en Sydney, pero uno de los eventos más importantes que se produjeron durante mi vida fue el colapso del comunismo, que de inmediato abrió el área de ver a Europa, esa relación de pensar qué sucedió cuando el muro de Berlín colapsó y cuáles fueron los efectos. Lo que quiero hablar no solamente tiene que ver con la historia o la sociología de las ideas, porque no quiero hablar sobre la historia o la sociología de las ideas, sino más bien vamos a ver un enfoque más bien de construcción. Si uno quiere tener un elefante y, por ejemplo, piensa en un pequeño perro, bueno, ¿cuál es el abordaje? Quiero concentrarme en la dimensión institucional de la europea integracionista. Lo que me interesa es
la constitucionalización de la integración europea. ¿Podemos hablar acerca de la constitución o el constitucionalismo de Europa? Como saben, se realizó un proyecto ambicioso para crear un tratado constitucional. Y quiero decir, tratado, no la Constitución de Europa. Sabemos que se hizo una distinción entre lo que son las entidades constitutivas y constitucionales. Y el tratado no fue creado por la entidad constitutiva, porque ésta existe solamente a nivel de nación-estado. Por lo tanto, lo que quiero decir es que si hablamos desde el punto de vista de jurisprudencia en cuanto a la integración europea, es sorprendente porque el proceso de integración europeo se basa en una dinámica peculiar entre procesos de integración y los problemas realmente con las naciones-estado. Por lo tanto, si pensamos en el proyecto de la integración europea, este se basa en la experiencia occidental. Bueno, no necesariamente la experiencia británica, sino más bien francesa y alemana, y la experiencia de esas naciones con el Estado-nación. Y en segundo lugar, ¿por qué realmente se trabaja con la integración? Bueno, voy a hablar sobre algunas de las disposiciones en los tratados. No quiero pasar a temas aburridos. No les voy a enseñar nada nuevo acerca de las 140.000 páginas que tiene el documento, sino más bien vamos a hablar de la constitucionalidad en cuanto a la función existencial de la Constitución. Entonces, los abogados, los verdaderos, aquellos que realmente ganan dinero, son abogados positivistas que se concentran en el texto jurídico, pero la vida del derecho muchas veces va más allá del texto. Es decir, todas las memorias históricas que proporcionan legitimidad para cualquier tipo de texto jurídico. No solamente lo legitimizan, sino también las narrativas proporcionan la integridad al texto jurídico. Entonces, mi tesis es que hasta el Tratado de Maastricht, el proceso de integración europea fue un proceso peculiar. ¿Qué quiero decir con esto? Fue neutro, técnico, que se concentraba en la economía, pero desde el Tratado de Maastricht y especialmente por aquellos que estaban comenzando a golpear las puertas de la Comunidad Europea. Luego vinieron distintos flujos migratorios de oeste que empezaron a generar una integración rápida a la comunidad. Y vemos una expresión que es en realidad un nuevo sistema de valores que comienza a ganar lugar en los criterios de 1992 en la cumbre en Copenhague, que dejó bien en claro que era necesario, pero no era una condición necesaria, unirse a la Unión siempre y cuando se cumplan 3 criterios políticos. ¿Cuáles eran? Democracia, mercado libre, imperio de la ley y respeto por los derechos humanos. Y luego se basó en cada país en una gran aplicación para unirse a la Unión mediante un sistema de monitoreo que se implementó, es decir, hasta qué grado se cumplía con estos criterios políticos y culturales. Y lo que me gustaría destacar en mi hipótesis, que después voy a seguir ahondando, es que después del Tratado de Maastricht y especialmente durante los debates y las discusiones acerca del Tratado de Roma, el segundo tratado constitucional, porque no había una ratificación por parte de Francia y Holanda, como probablemente recuerden, pero de todos modos, este tratado es la continuación del mismo tratado con otro nombre. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un cambio de abordaje, es decir, existe una cuasi constitución de Europa, pero basada en la experiencia histórica, no aceptable incluso para los
europeos y para Europa Central. Es decir, nuestros primos de Occidente ignoraban cuáles eran las experiencias de aquellos que estaban ya viendo el fin del comunismo nazi. Entonces, pareciera que esto nos lleva a pensar en el primer tratado, porque el problema del Estado y el dinamismo entre la nación-Estado en Occidente llevó a un tipo peculiar de integración europea. Bueno, si hablamos un poquito del concepto de nación-Estado, la nación-Estado, en mi opinión, en Europa comenzó en 1648, basado en el reconocimiento de la soberanía, el Tratado de Westfalia, una versión comprimida, diría, de la concepción de no intervención en los estados internos de en los asuntos internos de los estados. Y el Estado desempeñaba distintas funciones, pero la experiencia occidental de la nación-estado, sabemos que la nación-estado es un producto de construcción. Imaginar la comunidad siendo construida. ¿Y qué hizo la nación-estado? La experiencia en Occidente indicaba que en la Primera y Segunda Guerra Mundial confirmaba que el Estado no podía proporcionar un valor básico, por ejemplo, la seguridad. Por lo tanto, durante y después de la Primera Guerra Mundial se vio un auge y una explosión del pensamiento sobre integración, es decir, los movimientos que comenzaron a dispararse y demás. Ahora bien, Europa Oriental y Europa Central no experimentaban la nación-estado para nada. Y en Polonia, la experiencia de la organización política comenzó a ser republicana, es decir, no estaba basada en la centralización del poder ni la imposición de algo desde arriba, sino algo distinto, un abordaje de abajo hacia arriba. Y basándose en esto, bueno, uno puede decir que en el caso de Polonia y de Hungría, bueno, no sé si tengo los datos de Hungría, pero en Polonia 40% de la población eran nobles, era en realidad una nación política como tal. Y la etnicidad tampoco tenía un rol importante, la misma religión tampoco tenía un rol importante. Las guerras religiosas, y no quiero tampoco glorificar a Polonia, pero en realidad no tenían un gran papel hasta después de la contrarreforma. Y otra experiencia, por un lado, bueno, teníamos, digamos, el imperio eh, prusiano y, por otro lado, el imperio ruso. Entonces, las naciones veían el sueño de las pequeñas naciones en donde se veían los albores de Europa Central, pero la experiencia en realidad era aquellas de Europa Occidental, es decir, el colapso de la función que en realidad tenía la nación-estado. En segundo lugar, el proyecto de integración europeo, como estaba establecido en la constitucionalización de Europa, se basaba en la iluminación, en las ideas del iluminismo. Y a pesar de que, bueno, diríamos que Königsberg en realidad está del otro lado y no necesariamente en Occidente, el iluminismo tampoco era tan importante para reconfigurar la mentalidad de Europa Oriental. Realmente el iluminismo no tuvo un rol tan pero tan importante en esa región, aunque hubieron algunos intentos en Polonia, la creación de la primera constitución escrita que tenía que ver justamente con, bueno, la segunda después de la Constitución de los Estados Unidos, pero empezamos a ver algunos elementos del iluminismo, aunque no tantos. Por lo tanto, aunque aceptáramos el iluminismo o la ilustración como base ideológica para el constitucionalismo europeo, la pregunta es, ¿para qué? Bueno, parece que fue algo que se hizo por el manifiesto y la renovación de Europa, que Habermas, podemos decir como filósofo peculiar, a mí me gusta mucho, pero Habermas, digamos que cuando
muere, el manifiesto justamente se adoptó en este abordaje, es decir, nuevos proyectos. El libro de Habermas es Constelación Postnacional, si recuerdo bien, y indicaban que la nación-estado era un producto de la modernidad. Y el proyecto de integración europea era una característica de la posmodernidad, es decir, las viejas instituciones during the modernity. las instituciones And que para Europa Central y Europa Oriental no era suficiente, es decir, parece que nunca atravesaron la modernidad en sentido estricto, la modernidad que se basaba en la fuerza o el proceso modernizador, especialmente de Alemania o de Prusia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Algún esfuerzo de posmodernización que vemos hoy en día del Parlamento Europeo. Es decir, el mayor debate, de acuerdo con mi perspectiva, tiene que ver con las fuerzas que defienden de alguna manera el concepto moderno de la democracia, la libertad y demás, y el concepto posmoderno que se basa en un activismo ético o los movimientos de gays y lesbianas y movimientos religiosos. Y obviamente vemos una oposición bastante firme en contra de este concepto postmodernismo forzoso. Pero si aceptamos que Europa occidental en el proceso constitucional se querían basar en la ilustración, entonces tendríamos que pensar en qué ilustración. Bueno, muchas veces podemos encontrar tres tipos de ilustración. Una tiene que ver con la racionalidad, la francesa, la que se basa en la secularización. La segunda se denominaba el tipo de virtud social, el iluminismo social, el de los filósofos, y luego tenemos el iluminismo norteamericano, que se concentraba más que nada en los conceptos cívicos republicanos. Y parecía ver que en Europa Central se aceptaba el último movimiento, pero no el primero. ¿Por qué? Porque no conocían tampoco el segundo. En realidad conocían su nombre, pero cuando el proyecto de construir la sociedad civil comenzó a echar raíces, la virtud civil comenzó también a aparecer. Pero el tercer concepto, la libertad, la participación y libertad como no como un área de autonomía, es decir, no como lo dijimos ayer, es decir, el principio y el concepto de libertad, sino el concepto de libertad como falta de dominio, una buena descripción por Philippe Petit, el concepto republicano de la libertad. Y luego tenemos un tercer punto, el proyecto europeo de Europa Occidental se basa en las acciones o la influencia de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, si hablamos del proceso de integración europeo, es un poco la somatización de Europa. ¿Después de qué? Después del Holocausto. El Holocausto se produjo en Europa Central y Oriental. Sin embargo, no fue perpetrado en esa región. Bueno, en parte podemos decir que sí, pero más que nada, al mismo tiempo, quienes orquestaron y organizaron el proyecto de modernización venía de los nazis, de Occidente. Entonces ahora vemos el trauma, el sufrimiento de Europa Central y Oriental en la experiencia con el nazismo y en la experiencia con el comunismo, algo que no se considera para nada. ¿Por qué? Porque solamente es el trauma que vemos, que es como la limpieza de las manos que lo hicieron los acordes o en el acuerdo franco-alemán. Esa es mi interpretación.
Ahora vamos a otro paso. Esto es cómo el proceso de la integración se ve en este momento. Entonces, lo que yo dije al principio es que nosotros atestiguamos algunos elementos de la cuasi constitucionalización. Si yo me metiera en los detalles, diría que de hecho el rol más grande está siendo jugado por la Corte Europea de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, en lo que es la constitucionalización de Europa respecto de los tratados y demás. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, algo que está escrito. Yo escribí el nombre de quien inventó todo este concepto, un filósofo francés, tal vez lo encuentre más tarde, que dijo que en Europa occidental observamos lo que él da a llamar el comunitarismo histórico, es decir, todos estos valores que los europeos deberían respetar u obedecer como tales. Y yo de alguna manera digo que están impuestos desde arriba por parte de la Europa occidental y rica sobre el sureste pobre. Sería parte de una propia colonización, colonización de la mentalidad, lo que es la modernización a la fuerza. Pero el tema es cómo el proceso de integración funciona en estos momentos. Sabemos que no hubo tantos estudios sobre la idea comunista de la integración europea, porque no hubo nadie, no hubo tales ideas, simplemente fue la idea de el paraíso universal para los trabajadores, pero no se restringió a Europa el paraíso universal. Sin embargo, hubo algunas instituciones que jugaron un papel importante. La Organización para la Cooperación Económica, COMCON, y también el Pacto de Varsovia, el pacto militar. Sorprendentemente, a nivel mentalidad, podemos decir que hubo un abordaje negativo. Normalmente, salvo por el caso de Bulgaria, por fuera de ellos, yo no me meto con Ucrania y otros, pero vemos desde los estados del Báltico hasta Rumania, podemos decir que desde el punto de vista de la mentalidad o la alta cultura, la influencia de Rusia fue mínima, básicamente nula. Siempre ellos miraron hacia el occidente. Si vemos la periferia y la semiperiferia y todo esto, la dependencia, hablamos de una dependencia dual. Por un lado está la dependencia política desde Moscú, por otra parte está la cuestión intelectual y dependencia también económica desde el occidente. Veamos todos estos muertos de estos países que todas las deudas que pudieron existir en estos países y que se permitieron los préstamos en este sentido. ¿Qué estoy tratando de decir básicamente? Desde el punto de vista europeo, central y oriental, el proceso de integración se ve una versión más sofisticada de Neumann, el concepto de Europa media, como un espacio, una ronda de lo que es la expansión económica, no solo política, sino económica también, de la Alemania unificada. Pero luego, lo más interesante, los pensadores más interesantes, profetas, uno de mis pensadores tal vez no favoritos, pero sí el que me ha llevado a profundizar mis pensamientos fue Carl Schmitt. Carl Schmitt resulta ser que en el 41, en 1941, publicó un breve ensayo, un artículo corto, acerca de un análisis legal del concepto del Reich. Y luego establecía que el concepto del Reich es un concepto más amplio que lo que es los estados-naciones territoriales. Y el concepto de Reich, de hecho, está animado por el pueblo, en este caso por la nación alemana, por el pueblo alemán. Y básicamente a partir de allí disemina esta idea de la integración de Europa. Esto significa que hay una vuelta a lo que es el us publicum europeo del pasado, o lo que hace al pueblo europeo del pasado, pero desde el punto legal predijo la existencia de tres capas del derecho. El derecho de naciones-estados, luego un cierto tipo de derecho, el jus publicum europeum,
que es el artículo communautaire, vamos a hacer un paralelismo, y luego el derecho internacional. Carl Schmitt, sorprendentemente, se convirtió en un profeta de la constitucionalización bueno, tal vez de la Unión Europea, esto sea demasiado decir, pero tal vez de la comunidad política cercana a la Unión Europea. ¿Tengo tiempo? ¿Me queda tiempo? ¿10 minutos? Fantástico. Entonces ahora, esto me pareciera que es algo que los europeos del este, desde el principio, después del 89 o 90, no lo percibieron. Es decir, el proceso de integración dentro de la Europa de alguna manera estaría conectado con una modernización contundente. En contraposición, pensaron de una manera bastante inocente, la vuelta a Europa, la vuelta a la historia, significa que las partes históricas han sido cortadas entre sí, el desarrollo histórico, y ahora con la caída del comunismo estamos bien encaminados para volver a sumarnos a esta Europa, al desarrollo europeo principal. Hoy por hoy, 10 años prácticamente después de que los primeros grupos de países se sumaran, los primeros países se sumaron el 1 de mayo de 2004, hay mucho más escepticismo en cuanto a abordaje en este sentido. Y el abordaje es cínico. Esto quiere decir que la percepción de Europa es solamente una fuente de dinero para la modernización económica, y al mismo tiempo es una gran oposición. Esta es mi interpretación de lo que es una contundencia en la modernización y una secularización básicamente de la sociedad. Lo cual, como sabemos, las naciones o las sociedades, hablando con lenguaje sociológico, no están unidas. No son entidades unidas, hay muchos grupos de interés individuales. Podríamos identificar algunos grupos conectados hoy por hoy con Bruselas, o quienes de hecho son beneficiarios directos del sistema de ampliación, y beneficiarios que obviamente empujan para generar modernización. Pero por otra parte hay una creciente, en mi opinión, creciente resistencia, y la resistencia en cada uno de los niveles posibles. Lo fascinante del caso es que esta resistencia está animando algo que solía existir, que se perdió, la sociedad civil. Pero bueno, ahora tenemos un problema con la sociedad civil. Esto significa, reitero, si empezamos desde el occidente y vamos al oriente, la sociedad civil fue una idea inventada por Ferguson. Adam Ferguson, cuando él escribió un libro breve acerca de la sociedad civil se basaba en la civilidad. Implicaba una relación lubricada entre los extraños. Después Hegel tomó prestada esta idea en Berlín, Europa Central, tradujo esto a lo que es el Bürgerliche, pero Bürger significa dos cosas: ciudadano y Bourgeoisie. Marx la hace desde la bourgeois society, desde la burguesía. Ahora, cuando vamos al este, hay un cambio de significado solamente al Bürger, que significa que básicamente es una sociedad de ciudadanos. En ruso es Grastanin, que implica ciudadano, no una persona de la burguesía en sí. Entonces, el concepto de la sociedad civil es el concepto de los ciudadanos, una sociedad activamente involucrada en la participación del public para la vida pública, el pueblo para la vida pública. Y por consiguiente, tengo la idea de que por una parte tenemos el proceso de la unificación o constitucionalización de la Unión Europea, y en un momento en particular sería necesario imponer e incluir lo que la experiencia histórica de los europeos centrales y del este han tenido, y luego nos vamos a sentir más cómodos. La segunda implica una posición hacia la implementación de una única forma de abordar la modernización, que ya comenzó de por sí a movilizar nuevamente a la ciudadanía contra este proceso de la imposición de un único concepto de la verdad como tal. Permítanme entonces contarles que el ejemplo de este abordaje negativo respecto de la experiencia de los europeos del este es la situación que ocurrió en 2004. En el 2004, en la Feria del Libro de Frankfurt,
La señora Sandra Kaliniete, que en aquel entonces era la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Lituania, dio un discurso en donde ella estableció o declaró que bajo el sufrimiento del comunismo era como mínimo lo mismo, de no ser más, que el sufrimiento bajo el régimen nazi. E inmediatamente, ¿qué ocurrió? Se criticó duramente esto en la opinión pública, en todos los periódicos y en todas las revistas de Europa. ¿Cómo era posible comparar el comunismo, decía la opinión pública, con las atrocidades del nazismo? Y quisiera terminar tal vez con una especie de ilustración, porque tengo algunas ideas que quiero ilustrar. Dos países en donde si visitáramos los países, uno es Letonia, la otra es Ucrania, pero Ucrania todavía no está en la Unión Europea, pero Letonia sí lo está. Entonces, Letonia es un país fascinante, es pequeño, está en la costa del Mar Báltico, pero desde mediados de desde mediados de abril hasta el 9 de mayo, veremos que la gente, por un lado, está caminando en los uniformes SS y ellos pertenecen a la unidad militar SS de Letonia. Eran luchadores por la libertad. Ellos no decían que luchaban por Alemania, simplemente estaban organizados por los alemanes para luchar contra la Unión Soviética. El 9 de mayo vamos a ver a los ciudadanos de Letonia, normalmente desde las mismas familias, marchando en uniformes de ejército, diciendo que simplemente los demás son nazistas o demás, y cuando ellos son los verdaderos luchadores por la libertad. Esto es por la historia de una pequeña nación, Letonia. Pero bueno, cada nación implica desde el mar Báltico hasta el fin de los Balcanes, tienen un tipo de historia compartida y similar. Por eso me pareció interesante mencionar esto. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a dar lugar a la presentación de Stefano Bianchini de la Universidad de Bolonia, Italia. Su disertación, como comenté antes, es Enmendar utopías, la tentativa frustrada de reformar el socialismo de Estado en los países de Europa Oriental y Central. Nuevamente creo que no voy a hacer justicia a la enorme trayectoria del profesor Stefano Bianchini al comentarles que el profesor Bianchini es profesor de East European Politics e Historia en la Universidad de Bolonia, en el campus de Forlì. Es director del máster interdisciplinario en estudios de Europa Central y es miembro del comité científico del programa de doctorado sobre cooperación internacional y desarrollo sustentable de la Universidad de Bolonia. Es también codirector del European Regional Master en Democracia y Derechos Humanos de las universidades de Sarajevo y de Bolonia, director del Instituto de Estudios de Europa Central y los Balcanes de la Universidad de Bolonia. Es coordinador de la red de Europa, de la red internacional sobre Europa y los Balcanes. Es director científico de los cursos avanzados de verano, ¿sí?, sobre la transición postcomunista y el proceso de integración europea. Es editor y participa en numerosas publicaciones académicas y
voy a nombrar algunas de sus publicaciones, como por ejemplo Partitions, Reshaping States and Minds, Sarajevo, las raíces del odio, la identidad y el destino de los pueblos de los Balcanes, la cuestión yugoslava y tantas otras publicaciones vinculadas al tema. Tiene la palabra. Muchas gracias por su amable presentación. Nuevamente, debo decir que no puedo hablar en castellano, así que me disculpo humildemente por tener que hablar en inglés. Me gustaría agradecer a quienes han organizado esta conferencia tan estimulante por haberme invitado a tener la palabra aquí. Me gustaría agradecer en particular a Lorenza por su gran tarea, pero esto no es simplemente captatio valente, sino porque hemos hablado en un cierto punto, gran parte del título de mi aporte en este sentido. Y quiero explicar o tratar de explicar a Lorenza que de alguna manera tengo algunas inquietudes con respecto al título, la palabra utopía y la frustración en lo que es la aplicación de las reformas. Así que bueno, ella dijo que esto iba a ser más interesante de debatir durante nuestro panel. Así que voy a empezar a desconstruir el título y luego voy a adentrarme en los detalles de algunos de los temas que son de nuestro interés. El tercer punto que me gustaría tocar es el tema de la utopía. Cuando nosotros hablamos acerca de Europa Central y del Este, y debido a que estamos hablando acerca de la experiencia socialista, ¿cuál es la utopía? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente? Si tenemos en mente el comunismo, o si tenemos la idea comunista como tal, esta utopía sigue siendo tal y nunca fue llevada a la práctica, porque ninguno de los países que nosotros solíamos llamar países comunistas fueron comunistas, ni siquiera lo intentaron ser, se llamaban socialistas o democracia popular, o tal vez como la Alemania democrática, pero nunca socialista. Entonces, si vemos desde este punto de vista, no estamos hablando acerca de cuál sería el resultado final de la ideología, sino más bien acerca de la manera cómo poder sumarnos a estas utopías. Hablamos acerca de lo que ocurre antes de implementada la utopía y no tanto de la utopía en sí misma, porque nadie tiene la intención, tuvo la intención de llevarlo a la práctica. Por otra parte, esta utopía, supongamos, estuvo conectada a la necesidad de establecer la industrialización y la clase trabajadora, salvo por el caso de Checoslovaquia, en donde básicamente eran de corte rural. Entonces, esta parte de los cambios radicales ocurrieron, nos guste o no, ocurrieron. Y esto lleva a otro punto. Cuando hablamos acerca de la reforma o el tema de la reforma frustrada, ¿qué tenemos en mente? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué tipo de reforma? Hubo un debate muy interesante que de alguna manera ha sido llevado al tapete en 2003 por parte de Steve Cohen, un debate muy vívido respecto de las reformas. Esto fue conectado realmente con la Unión Soviética preponderantemente, pero podemos amplificar el tema o ampliarlo, porque de alguna manera él también hablaba acerca de qué significa la reforma. La reforma significa que las economías mixtas están siendo establecidas en los países socialistas, o bien significa que estamos hablando acerca de un mercado que esté regulado, la introducción de ciertas reglas en el mercado reglamentado o regulado. Todas estas cuestiones han sido aplicadas. Pensemos acerca de las nuevas políticas económicas en Bolshevik Crash y el rol de las políticas económicas en la introducción de las economías de mercado y el debate entre Trotsky, Bujarski, Drovensky acerca de la industrialización y si esto estuvo conectado con la forma de cómo utilizar el sistema de impuestos o fiscal para establecer un límite a la acumulación primaria. Esto es diferente de lo que es los sistemas coercitivos que Stalin implicara después del 29. Entonces,
realmente también podemos incluso plantear el tema de cuándo los mercados socialistas se debatieron entre los 70. No es una entre 1915 y 1917, no es una cuestión solamente en la escuela de Leningrado, sino también una cuestión en Europa Central. Esto llevó el nuevo mecanismo económico en Hungría, llevó a la transformación y a cambios en Polonia, incluso también en la Alemania democrática, así como también en Yugoslavia en particular, porque nosotros podemos hablar acerca de los cambios en la forma acerca de cómo reformar los precios, que fue realmente aplicada en Yugoslavia, y la Unión Soviética incluso aprobó la reforma de Cassini en el 65, que fue conectada con este aspecto. Y esto, dicho sea de paso, llevó también a los partidos comunistas a introducir la noción, particularmente en dos países, en Yugoslavia y en Checoslovaquia, acerca del pluralismo de intereses o la pluralidad de intereses. Esto llevó directamente al tema de la reforma política, no solamente la económica, sino la política en el socialismo. Entonces tenemos que conocer la noción del pluralismo de intereses que fue elaborado por Melinich durante la primavera de Praga. Y de alguna manera esto también ha sido más desarrollado por Kardel en Yugoslavia en 1977 y 78. Y esto fue basado en el hecho de que las reformas, así como también la autonomía mayor, que según a ciertas diferentes situaciones implicaba que las empresas podían lograr cierto beneficio a partir de la reducción del plan quinquenal, implicaba la posibilidad de representar diferentes intereses económicos en una sociedad radicalmente cambiada de lo que era la homogeneidad rural de la década de los 20, 40 o incluso hasta los 50, hasta lo que es el periodo de industrialización de los 70, de los 60 y de los 70. Entonces, gracias a el nivel de formación, de educación, considerando la inclusión del pueblo dentro de un sistema que aparentemente estaba desafiando a los Estados Unidos de América. Quiero recordar en este sentido que la Unión Soviética no pudo generar ciertas cosas a nivel mundial, pero bueno, hablamos del abordaje que implicaba los cambios radicales a nivel económico y políticos como algo posible, y algunas leyes y normas fueron aprobadas y promulgadas. No todas fueron implementadas con congruencia, pero aún así, permítanme decir que un aspecto fundamental ha cambiado radicalmente en la historia del socialismo: el abandono de la política autárquica de Stalin. Stalin desarrolló todo su sistema en el autarquismo. Este sistema estaba cerrado sobre la base de planes quinquenales, industrialización forzada, industria pesada, colectivización y coerción. Coerción. La coerción era congruente con el sistema. El sistema funcionaba por causa de la coerción. Recuerden esto, y gracias a la coerción, porque había más incentivos en este sentido. Entonces, cuando hablamos de estos criterios, podemos ver que cambiaron con la estalinización. Pero no solamente la coerción fue rápida y gradualmente abandonada en un par de años, sino que la autarquía como tal fue abandonada por un motivo muy sencillo. El sistema socialista tenía que competir con el sistema estadounidense para poder atraer el interés de los países postcoloniales o postcolonialistas. Fue un cambio importante por la década de los 60. Entonces la pregunta era, ¿quién iba a atraer a Egipto, a Indonesia, a India, a Algeria y posterior de esto, Angola, Mozambique y demás? Así que justamente la gran competencia que ocurrió entre ambos sistemas fue por causa de esto, y por este propio motivo podemos decir que el sistema socialista tuvo que abrir, digamos, el sistema económico al comercio o al negocio abierto con estos países, justamente ofreciendo o dando productos obsoletos,
pero a un precio más accesible que los productos occidentales y al mismo tiempo para atraer a una generación más joven en sus universidades, en Moscú y en Belgrado. De hecho, ellos podían atraer a una joven generación de alumnos de los así llamados los países tercermundistas para poder forjar una nueva generación en estos países y poder hacer que aprendieran ruso o serbo-croata y poder devolverlos a sus propios países como nuevos aliados del sistema. Esto significa que esta apertura a los países del tercer mundo, a pesar de todas las contradicciones y preocupaciones que podemos plantear o hasta las propias limitaciones que podemos identificar con este proceso, contribuyeron gradualmente a reducir el así llamado aislamiento de este mundo y también redujeron las rigideces de la cortina de hierro, porque este tipo de circulación se movió por todo alrededor del mundo realmente. Entonces yo creo que estos cambios radicales tuvieron un gran impacto por la siguiente causa, porque los países socialistas en Europa en particular estaban atraídos a la idea de la modernidad, pensar acerca de cómo la modernidad puede llegar a ser implementada y tomando en cuenta el hecho de que hubo dos puntos dentro del mundo socialista. Uno fue representado por la Unión Soviética, pero el otro punto por Yugoslavia. Y tenemos que considerar que en la Revolución Húngara del 56, los sindicatos en Chepel lanzaron la idea y el reclamo de tener una autoadministración, una autogestión en Hungría, y la autogestión estaba incluida también en el plan de acción del país, del Partido Comunista de Checoslovaquia durante la primavera de Praga. Y podemos hablar acerca de ciertos documentos. Vemos del estado de emergencia impuesto por Jaruzelski en Polonia. Podemos encontrar documentos en donde la autogestión está incluida como una alternativa al sistema soviético. Entonces, esto es algo que estuvo conectado con el hecho de que Khrushchev legitimizó en el Congreso 20º el rol social del socialismo, el rol nacional del socialismo. Entonces, todas estas cuestiones y eventos terminaron creando una variedad de posiciones dentro del movimiento socialista que no podemos considerar de modo rígido como si fuera una masa homogénea, que sí lo era tal vez en los 60 o en los 70. Y de hecho también existe una vuelta clave, en mi opinión, una fecha que debe ser considerada seriamente. Es el 4 de junio de 1989. El 4 de junio del 89 fue el día en que los polacos por primera vez tuvieron la posibilidad de pasar a elecciones semilibres para votar. Y esto realmente los condujo a un cambio radical, que después también sucedieron en la Unión Soviética, porque mientras tanto Gorbachev introducía las nuevas regulaciones respecto del derecho y el imperio de la ley en la Unión Soviética, y también preparaban el nuevo acuerdo de Bulgaria también. Así que lo que sucedía en Polonia exactamente fue aquel día lo contrario que sucedía en China, cuando el 4 de junio de 1989 Deng Xiaoping ordenó justamente la represión en la plaza Tiananmen, algo que generó un panorama con una marcada diferencia entre la visión europea del socialismo y las nuevas relaciones sociales y la idea de modernidad comparado con la visión asiática y la experiencia de China en particular. Así que aquí tenemos la gran división, diría yo, la gran separación que se produjo en ese momento. Y además, en este sentido quedó bien claro que los países socialistas, según mi opinión, pudieron aceptar en ese momento las implicancias de la globalización. Esto hizo posible la caída del muro de Berlín. Y ahora, en ese momento, se vio un gran desafío. Ese gran desafío pertenecía a Europa Occidental. La Europa Occidental se enfrentaba a esta victoria inesperada de la Guerra Fría al lanzar la mitología de la reunificación europea, también al
lanzar la idea de la ampliación europea y, de hecho, mi colega Adam ya mencionó también los criterios de Copenhague y las ideas que siguieron en las políticas de inclusión para la Unión Europea. Por lo tanto, los países de Europa del Este, pasando de las reformas económicas a las reformas políticas, en una estrategia que realmente les permitió interactuar de lleno con la atmósfera internacional a través de los países asiáticos y africanos. De esa manera pudo percibir que era imposible evitar la interdependencia. Y creo yo que este es un punto fundamental. Gorbachev se dio cuenta de esto rápidamente con el desastre de Chernobyl, y a partir de Chernobyl uno puede entender claramente que el movimiento socialista tuvo que empezar a manejar y a tolerar la interdependencia que se presentaba y que era parte, de alguna manera, de su propia experiencia. Entonces la pregunta es, bueno, cuando la integración europea tuvo que llevarse y realizarse, ¿ya estaban listos los países de Occidente para aceptar las consecuencias del fin del comunismo en Europa del Este? Y además la integración de ese contexto, bueno, yo diría que ya que los países de Europa del Este aceptaron las implicancias de la globalización y de la interdependencia, estos eran prerequisitos para la integración, sin duda, pero al mismo tiempo esto creó las condiciones necesarias para poder ir un paso más allá, la experiencia, más allá de la experiencia de la nación-estado. De hecho, al promover con el Tratado de Maastricht la perspectiva de la integración europea, hasta el Tratado Constitucional, que podríamos decir fue un punto clave por parte de los Estados miembros. La experiencia de la Unión Europea se movió en dirección de un estadio o construcción posterior a la nación-estado. Ahora bien, en ese punto, los formuladores de políticas, especialmente aquellos de los países de Occidente, ¿estaban listos para aceptar las implicancias de todo ese proceso? Bueno, tengo algunas dudas. No creo que Occidente haya estado preparado para enfrentar la integración. Y además, después de esta integración del 2004, 2007, la última particular de Croacia en este último año, pero la reacción, ¿cuál fue de todos los Estados miembros? Bueno, fue una mayor capacidad, o también ellos decían permítannos digerir a los nuevos miembros, y bueno, no tenían que digerirlos, tenían que simplemente cambiar, modificar, porque en el momento en que la integración se llevó a cabo y esta integración se basó, en realidad ya se había mencionado, creo, hoy antes, de las libertades en la Unión Europea. Y Schengen representa en este momento uno de los mayores desafíos para el Tratado de Westfalia. ¿Por qué? Porque se cuestiona la autoridad del príncipe, del rey, por sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se levanta, y cuando el pueblo se levanta y se moviliza, uno ya no está en el marco del Estado-nación, de las políticas y de la cultura que se han desarrollado con la modernidad. Uno se encuentra en un nuevo contexto y los formuladores de políticas no están preparados para lidiar con esto, como quedó bien demostrado con Berlusconi y Sarkozy, que estaban desesperados por imponer el fin de Schengen porque no sabían qué hacer con las migraciones masivas de África, Lampedusa y luego al norte de Europa. Entonces esto muestra que estamos en una nueva etapa en este sentido en Europa, una etapa en donde uno tiene que lidiar con las diversidades dentro de la Unión Europea y dentro de los Estados miembros.
Y esta diversidad es lo opuesto de la homogeneización política y cultural que también ha llevado a la estandarización de los idiomas, que de alguna manera se impusieron y se crearon junto con la creación del Estado-Nación o la construcción del Estado-Nación. Entonces ahora la nueva élite europea debe hablar al menos 2 o 3 idiomas, no pueden hablar únicamente uno. La estandarización del lenguaje y del idioma es un resultado en realidad del pasado, pero estamos ahora en una nueva etapa. Y este es un gran desafío porque significa que Europa debe poder adaptarse al nuevo contexto. Y, en mi opinión, sigue siendo un gran problema porque hace 200 años de educación y experiencia se basaron en el Estado-Nación. Y esto explica que la nueva escalera de la polarización social y cultural que está en todas partes en Europa, no solamente entre los Estados miembros y las instituciones europeas, sino también dentro de los Estados miembros, entre aquellos que ya de alguna manera están preparados a aceptar las diferencias y aquellos que las rechazan, ya sea porque no tienen educación o porque simplemente no confían en los otros o simplemente porque no pueden lidiar con las diferencias que se imponen a partir de la idea hacia la sociedad. Es un gran contexto de cambios que se producen y que se enfrentan. Entonces, cuando hablamos acerca de la frustración, bueno, yo no sé si veo una frustración de la reforma. Se han producido ciertas consecuencias, pero ahora la pregunta es hasta qué punto los europeos pueden enfrentar las consecuencias de las reformas que ocurrieron o incluso reformas que no hayan producido lo que el pueblo esperaba, pero reformas que de alguna manera produjeron ciertos resultados y estos resultados son justamente los que dan la posibilidad de desarrollar la integración europea. Pero esta integración europea implica otros cambios radicales. Y si uno lo analiza desde esta perspectiva, la mayor resistencia a los cambios dentro de la Unión Europea provienen de los ex Estados miembros de Occidente. ¿Por qué? Porque no están preparados para enfrentar estos desafíos. Por lo tanto, creo que quizás la sociedad comience a pensar cómo realizar y ahora empezar a implementar ciertas utopías y de algún modo la dirección y el sentido del desarrollo político hacia otros cursos, hacia otros trayectos que ofrezcan nuevas oportunidades y enfrenten nuevos desafíos. En definitiva, en la transformación social. Y para concluir, me gustaría decir que en especial el proceso de integración europeo no aprendió nada de la separación yugoslava. ¿Por qué? Porque esa guerra no fue la guerra del, digamos, premodernismo o de un pueblo renuente a seguir de alguna manera, a continuar una expresión romántica y sus propios sentimientos, sino que usaron estos argumentos simplemente porque se oponían a cualquier tipo de interdependencia e interacción dentro de Yugoslavia y luego desde Yugoslavia hacia el mundo exterior. Este argumento debería llevarnos a reconsiderar los viejos eventos y acontecimientos que llevaron a nuevas crisis, porque hay muchos acontecimientos que se caracterizaron justamente y que han repetido los mismos pasos que la crisis yugoslava cuando se produjo entre 1980 y 1985. No estoy hablando del último periodo, porque ahí todavía no habíamos cruzado esa línea o esa frontera, sino más bien los cambios que se habían
producido desde la perspectiva de crisis económica o desde la crisis en términos de reformas frustradas o la imposibilidad de encontrar solidaridad entre las repúblicas y los mecanismos que bloquearon ciertas decisiones. Todos esos elementos están sobre la mesa, exactamente lo que sucedió en Yugoslavia en aquel periodo. Y desde ese punto de vista, pareciera que los países de Occidente, en Europa, deben tratar de aprender más y mejor respecto de lo que ha sucedido en Europa Central, porque la mayoría de los acontecimientos que se produjeron en ese área se anticiparon y no es que llegaron con demora o con retraso en términos del desarrollo de la sociedad. Y en ese caso, no sé, pero pareciera que la necesidad de comprender mejor la dinámica, digamos, de un nuevo contexto en donde el mestizaje, los nuevos grupos que caracterizan hoy en día la sociedad nos ofrecen un abordaje distinto para el futuro. No repetimos el pasado, sino que entramos en el futuro con un abordaje totalmente distinto de lo que hemos enfrentado en el pasado. Y el punto es que a veces no tenemos la terminología política que se necesita y que es efectiva para comprender los cambios, sino más bien nuestra sociedad. Cuando hablo acerca de el nuevo nomadismo, hablo acerca de que no solamente es un movimiento físico, sino también el rol de Internet, la comunicación, de cruzar las fronteras de una manera tan pero tan sencilla, tan fácil. En Europa tenemos fronteras cerradas, pero incluso debido por la Guerra Fría, mientras que hoy en día ya no las tenemos, no existen. Y por esta razón, el nomadismo y la mayor conexión que tenemos nos ha llevado a hablar más idiomas, somos nómades dentro de nuestra propia mente. Y esto ha cambiado por completo las relaciones sociales y las relaciones culturales. Y también hablamos de la hibridez. Es un hecho creciente. Cada vez más estamos viendo distintas combinaciones que se crean y crean nuevas élites que de alguna manera promueven un cambio hacia otra dirección. Entonces, aquellos que están en las zonas rurales y hablan solamente su dialecto van a tener una situación cultural muy difícil para poder comprender cómo está cambiando el mundo. Y esto puede llevar a nuevas polarizaciones sociales y nuevos contextos sociales en donde la integración europea debería sin dudas considerarse, porque en lugar de pensar acerca de la victoria del pasado, es mucho más útil pensar cómo manejar el futuro. Muchas gracias. Agradecemos su presentación y hacemos ahora un corte de media hora, es decir que 5 y 10. Poco menos. 15 minutos. 20 minutos. Se acabó la generosidad. 20 minutos. Es decir, a las 5 nos encontramos aquí.